Estimados participantes, continuando con el desarrollo del sistema de control interno en una institución pública, en esta oportunidad vamos a ver los componentes del sistema de control interno. Como podemos ver aquí en este cubo, ¿no? Los objetivos que hemos revisado en la sesión anterior son en cuanto a las operaciones, en cuanto a los informes, en cuanto al cumplimiento. Y eh, en cuanto a los componentes, ambiente de control, evaluación de riesgo, actividades de control, información y comunicación y actividades de supervisión, ¿no? Vamos a iniciar el desarrollo del primer componente que es la base para la implementación de un sistema de control interno. Sin una buena implementación de este componente, vamos a tener como una edificación, ¿no? Mal estructurada. El ambiente de control es entendido como el entorno organizacional favorable al ejercicio de prácticas, valores, conductas y reglas apropiadas para el funcionamiento del control interno. Entonces, cuando uno visita, una empresa privada, ¿no? Se va a apreciar cuál es el ambiente de control en una empresa. Si es mediana, pequeña, mediana o grande, generalmente en las empresas corporativas uno va a notar un ambiente de control sólido, ¿no? Que inspira confianza. Entonces, en las entidades públicas también uno va a notar cuándo existe un buen ambiente de control y cuándo no. Por ejemplo, aquellas entidades que fijan controles para el ingreso del personal de la institución, así como también de los visitantes, entonces ahí se va a notar, ¿no?, qué políticas existen para el control interno. Asimismo, la conducta organizacional de las personas, los funcionarios, la educación, el respeto, ¿no?, la honestidad, así como la publicación de la misión, muchas veces en un área especial, ¿no?, o sus valores, conductas, ¿no?, que uno va denotando cuando visita una institución y las normas para el funcionamiento del control interno. Entonces uno ya se hace una idea de qué tipo de organización está visitando. Entonces, este ambiente de control que tiene un enfoque de buenas prácticas, valores, conducta e integridad en sus integrantes, entonces nos va a dar una idea de cuál es el ambiente de control en esta institución. Entonces, en el marco de las normas de control interno aprobadas en la resolución de Contraloría 320 del 2006, que todavía están vigentes, ¿no? Ahora, con la aplicación del COSO 2013, si bien es cierto que se recogen los 17 principios, pero estas normas no está de más repasarlas por su vigencia todavía. Entonces, tenemos la norma de filosofía de la dirección, tenemos que está relacionada, ¿no?, a cuál es la misión y también cómo la alta dirección le da
el valor o la importancia al sistema de control interno. La administración estratégica, mediante sus documentos de gestión, llámese planes operativos, planes estratégicos institucionales, ¿no? Y si alguna ministerio o sectores tienen planes al Perú al año 2021, en algunos tienen hasta el 2030, como es el caso del Ministerio de Salud, ¿no? La competencia profesional de sus integrantes, los perfiles, ¿no? Que se respeten y que no se estén adecuando a las circunstancias o al momento político. La estructura organizacional con que cuenta la institución, ¿no? Responde a su misión, la integridad y valores éticos, ¿no? Cómo se difunde el código de ética. Ahora, con la aplicación del COSO 2013, se está exigiendo una declaración de sujeción al código de ética. La administración de los recursos humanos, cómo es, cómo se llevan a cabo los procesos de selección, ¿no? Se le da importancia a la meritocracia o no. Eso forma parte del ambiente de control. La asignación de autoridad y responsabilidad, ¿realmente se respetan los niveles jerárquicos o no? ¿Y cuál es la actuación del órgano de control institucional? ¿Evalúa el sistema de control interno? Ahora la Contraloría está exigiendo que una vez por año los órganos de control institucional evalúen, por ejemplo, el sistema de control interno. Por ejemplo, ahora el 30 de junio se vence ahora le llaman servicios de control relacionado. Antes se llamaban actividades de control. Entonces tienen que evaluar una vez al año cuál es el estado de la implementación del sistema de control interno. Entonces, como podemos ver, en la filosofía de la dirección está dada por la conducta y actitud respecto al control interno, ambiente de confianza y apoyo hacia el control interno, y actitud abierta hacia el aprendizaje y las innovaciones, mediante medición del desempeño. La integridad de valores, que es otra norma de control interno que forma parte del componente ambiente de control, es establecer principios y valores éticos para regir la conducta y estilos de gestión. ¿Cómo es el estilo de gestión del titular del pliego, del gerente general, de la secretaría general? Los principios y valores deben ser parte de la cultura organizacional. La demostración de los titulares y funcionarios a través de su comportamiento ético, ¿no? Administración estratégica es la tercera norma, ¿no? Aquí los planes estratégicos, que son generalmente documentos con técnicas de prospectiva, de escenario futuro, de más de 5 años, alineados al Plan Perú 21, ¿no? Y ¿cómo se formulan estos planes estratégicos? Sí, los planes operativos están alineados también. Control de programación y cumplimiento de operaciones y metas. La estructura organizacional, ¿no? De cómo se desarrollan, se aprueban y se actualizan. Existen algunas entidades que sus estructuras organizacionales no responden a su misión o a sus objetivos reformulados. El diseño no solamente debe contener unidades, sino los procesos. No nos olvidemos que los procesos son transversales. El formalizar en manuales de procesos, organización y funciones y organigrama. La otra norma es la administración de los recursos. Se establecen políticas y procedimientos para una planificación y administración de los recursos humanos,
cómo se reclutan, cómo no se les capacita, cómo se les hace la inducción primero y cómo es la evaluación del desempeño. Se garantiza el desarrollo profesional transparente, eficacia y vocación de servicio a la comunidad. La competencia profesional, como reconocer como elemento esencial, ¿no?, la competencia profesional del personal acorde con las funciones y responsabilidades asignadas. El titular y servidores deben mantener un nivel adecuado de competencias. Asimismo, ¿cómo es la asignación de autoridad y responsabilidad? Están claramente establecidos los deberes y responsabilidades relacionadas de información y niveles y reglas de autorización y límites de autoridad. La delegación de autoridad no exime a los funcionarios de responsabilidad, que es un principio. Y aquí está lo que habíamos comentado, ¿no? El órgano de control institucional, ¿no?, que realiza, ¿no?, las evaluaciones, en este caso anuales. Ahí tenemos, ¿no?, en resumen, todas las normas de control interno que están relacionados al primer componente, ambiente de control, ¿no? Debe existir un código de ética, normas para la probidad, directivas internas aprobadas, ¿no? El reglamento de organización y funciones, el organigrama que hemos conversado. Entonces, aquí tenemos los documentos de eh, relacionados a las normas. La evaluación de riesgos en esta parte, en este segundo componente, muchas entidades han avanzado muy poco en planificar, ¿no?, en identificar, valorar sus riesgos y más aún en tratarlos o en darle respuesta al riesgo. Sin embargo, es importante considerar que este componente diseña y es la aplicación de una metodología para la administración de riesgos, identificando, analizando, valorando y dando respuesta a los riesgos que está expuesta la institución. Permitirá la identificación de riesgos a nivel de procesos. Aquí están las fases para la evaluación de riesgos. Como lo habíamos mencionado, primero los riesgos se planifican, luego se identifican, se les da un valor y se les da la respuesta al riesgo o el tratamiento del riesgo. No nos olvidemos que en el tratamiento del riesgo la respuesta puede ser que nosotros podemos asumir un riesgo, podemos compartir el riesgo, ¿no?, y también podemos mitigar el riesgo o eliminarlo. Esas son las 4 respuestas del riesgo. Esto es un poco para adelantar lo que vamos a ver más adelante en lo que es gestión de riesgos, es cómo se elabora un mapa de riesgos después de haberse identificado y valorado. En los dos ejes tenemos el primero la probabilidad y en el otro eje el impacto, del 1 al 3, ¿no?, en aplicándose una multiplicación o una combinación entre la probabilidad y el impacto, que puede ser leve, moderado y catastrófico. La probabilidad puede ser improbable, posible o probable. Entonces, si el riesgo está por debajo de 2, es tolerable. Pero si está entre 3, podría ser moderado. Si está por 3 o más, importante, aceptable o
o importante, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver con más detenimiento cuando tratemos la gestión de riesgos. Luego, el tercer componente son las actividades de control gerencial, que están referidas a las acciones que realiza la gerencia y el personal para cumplir diariamente con sus funciones. Son importantes porque implican la forma correcta de hacer las cosas, así como también el dictado de políticas y procedimientos, y la evaluación de su cumplimiento constituyen el medio para asegurar el logro de los objetivos. Estas actividades se llevan a cabo en todos los niveles de la organización y en cada etapa de la gestión. Como lo vamos a ver luego, las actividades de control gerencial se dan por medio de la aprobación de directivas, procedimientos. Aquí tenemos los procedimientos y prácticas establecidas para asegurar que los objetivos del negocio se logren y que las estrategias para mitigar riesgos sean ejecutadas. Es el tercer componente y una forma de analizar es qué son. Son políticas y procedimientos establecidos para responder a los riesgos identificados y así asegurar razonablemente el logro de los objetivos. ¿Cómo se diseñan? Analizando la causa que generaron los riesgos identificados, se establecen las actividades destinadas a contrarrestarlos o mitigarlos. ¿Para qué sirven? Están orientados principalmente a minimizar los riesgos que afectan los objetivos y consecuentemente sirven como retroalimentación para el cumplimiento de los mismos. No, ¿quién es responsable? Al ser parte del control interno, el máximo ejecutivo es el responsable de su mantenimiento y los distintos niveles de la organización por su ejecución. Entonces, dentro de las normas para las actividades de control, tenemos los procedimientos de autorización, la evaluación costo-beneficio, segregación de funciones, controles sobre el acceso a recursos, verificaciones y conciliaciones, rendiciones de los titulares o de cuentas, evaluaciones de desempeño que no se realizan frecuentemente, revisión de procesos, actividades y tareas, controles para las tecnologías de información, documentación de procesos y actividades y tareas. Entonces aquí, a manera de detalle, los procedimientos de autorización, ¿no? Mediante las directivas, ahí aparecen, ¿no? Quién autoriza y quién aprueba. La segregación de funciones importante en el control interno porque un solo cargo o equipo de trabajo no puede tener el control de todas las etapas clave de un proceso, actividad o tarea. La evaluación costo-beneficio es importante porque hay algunos riesgos que por su valor para mitigarlos o eliminarlos no están al alcance de la institución, entonces en esos casos hay que aceptar el riesgo. Entonces, en el cálculo, el costo de un control no debe superar el beneficio que de él se pueda obtener. Controles sobre el acceso a los recursos o archivos. Bueno, tanto los recursos como los archivos necesitan que solamente el personal autorizado puedan hacer uso de ellos. La responsabilidad en cuanto a la utilización y custodia debe evidenciarse a través de los registros, inventarios o el documento que permita llevar un control. Tiene que estar documentado. La norma verificación y conciliaciones, que es muy común para los temas financieros, ¿no?
y luego efectuar las verificaciones y conciliaciones también relacionados a temas financieros, pero también a información de los procesos misionales u operacionales. Evaluación de desempeño: se debe efectuar una evaluación permanente de la gestión según los planes y disposiciones normativas. La rendición de cuentas de cada funcionario y servidor cuando deja la institución o periódicamente, en el caso del titular, no forma parte de este componente. Documentar procesos, como lo hemos mencionado, ¿no? La entidad debe identificar sus procesos estratégicos, procesos operativos y los procesos de soporte, de tal manera que permitan garantizar la trazabilidad o el seguimiento. Se debe describir los hechos sucedidos a efectos e impacto y las medidas adoptadas. Los procesos tienen que revisarse permanentemente, los procedimientos también, las normas también. Los controles para las tecnologías de información y comunicación. Deben existir los controles necesarios para el diseño, desarrollo, ¿no?, de los sistemas, así como los equipos, el hardware. Es indispensable poner énfasis en la segregación de funciones también. Esta es una especie de checklist, ¿no? Pero vamos a verlo mejor en el COSO 2013. El sistema de información y comunicación, en el sistema de información y comunicación, no, son los métodos y procesos, canales y medios y acciones que con enfoque sistémico y regular aseguren el flujo de información en todas las direcciones con calidad y oportunidad. Esto permite cumplir con las responsabilidades. Entonces, este componente es transversal, ¿no?, a nivel de toda la organización, el cual fija métodos, procesos, canales, medios, acciones, ¿no?, en busca de calidad y oportunidad. Y tiene como normas, ¿no?, las funciones y características de información, calidad y suficiencia de la información, sistema de información, información y responsabilidad, flexibilidad al cambio, archivo institucional, comunicación interna, comunicación externa, canales de comunicación. Entonces, los sistemas de información y comunicación, en cuanto a información, está constituido por los métodos y procedimientos establecidos para registrar y procesar y resumir todo tipo de información, no solamente la financiera. La comunicación permite al personal capte e intercambie la información requerida para desarrollar, gestionar y controlar las operaciones. Entonces, aquí algún resumen de este componente. Tenemos el último componente, que es la supervisión. Aquí tenemos principalmente tres normas: actividades de prevención y monitoreo, seguimiento de resultados, compromiso de mejoramiento. La prevención y el monitoreo del control interno es fundamental para adelantarse a los riesgos, tratarlos, ¿no?, y evitar impactos importantes. En la medida que gestionemos procesos y riesgos, el monitoreo debe ser oportuno.
En cuanto al seguimiento de resultados, tenemos los reportes de eficiencias, ¿no? Como resultado de autoevaluaciones o también de evaluaciones independientes y la implantación y seguimiento de medidas correctivas. Luego también tenemos los compromisos de mejoramiento. Aquí ya es a nivel de una autoevaluación que lo hemos comentado y las evaluaciones realizadas por los órganos del Sistema Nacional de Control. Este componente representa el proceso que evalúa la calidad del control interno en el tiempo y permite al sistema reaccionar en forma dinámica, cambiando cuando las circunstancias lo requieren. Se orienta a la identificación de controles débiles, insuficientes o innecesarios y promueve su reforzamiento. Muy bien. El componente que hemos visto. Aquí tenemos el monitoreo de los procesos y operaciones de la entidad. Debe permitir conocer oportunamente si estos se realizan de forma adecuada para el logro de sus objetivos y si el desempeño de las funciones asignadas se adoptan las acciones de prevención, cumplimiento y corrección necesarias para garantizar la idoneidad y la calidad de los mismos. Como hemos conversado ya, todo lo que es gestión por procesos, eh, gestión de riesgos y control interno están orientados a la verificación del logro de los objetivos institucionales, ¿no? Entonces aquí tenemos la forma como se previene o se monitorea el control interno, ¿no? A fin de identificar riesgos para mitigarlos. Un reporte de eficiencias es importante para tener un inventario de aquellas valga la redundancia, deficiencias presentadas a través del tiempo a fin de monitorearlos y no se vuelvan a repetir y que las medidas correctivas formuladas se adopten medidas para mitigar los riesgos y que se lleve un seguimiento del cumplimiento oportuno de la implementación de las recomendaciones a fin de evitar que se acumulen la cantidad de recomendaciones y ahora pues existen normas que nos permiten eh, eh, en algunos casos recomendaciones que vienen de años anteriores sustentar su inaplicabilidad por hechos subsecuentes a la fecha de la formulación del informe. En cuanto a las autoevaluaciones que hemos conversado, existen dos tipos de autoevaluaciones, de gestión y de control, ¿no? Entonces corresponde a los órganos su cumplimiento. La autoevaluación de gestión lo puede solicitar el titular del pliego o el gerente general o secretario general, de tal manera que tengamos una foto de cuál es el estado de la implementación del sistema de control interno en sus 37 componentes. Ahora debe ser a nivel de 17 principios con el costo 2013. Como habíamos mencionado, las autoevaluaciones lo realiza la gestión, que puede ser de control o de gestión, valga la redundancia, y las evaluaciones independientes lo realizan los órganos del Sistema Nacional de Control. Es un resumen de los sistemas de control interno, la supervisión del sistema de control interno, una supervisión continua realizada durante el desarrollo normal de actividades permite aplicar los correctivos oportunos para el reforzamiento del control. Aquí también se puede aplicar el modelo de Deming, ¿no?
que es planificar, hacer, evaluar y nuevamente actuar, ¿no? Y de manera continua estar supervisando la implementación del sistema de control interno. Nuevamente, las tres normas del componente supervisión. Muy bien, el día de hoy llegado a esta parte, hemos desarrollado los 5 componentes del sistema de control interno: el ambiente de control, la evaluación de los riesgos, actividades de control gerencial, sistema de información y comunicación y la supervisión. Muchas gracias, hasta la próxima sesión.